¿Qué buscamos cuando buscamos aprobación? Mi nombre es Jeremías Orgini, tengo 32 años y quizás al igual que vos, pasé buena parte de mi vida buscando la aprobación de los demás. Cuando era un niño, la normal, la de mis padres en casa, la de mis hermanos mayores, la de la maestra en la escuela. Esto es esperable, dado que en la infancia es justamente el momento de la vida en el que necesitamos ese soporte de quienes nos rodean. Ahora, qué tremenda sorpresa fue para mí ver que a medida que iba pasando el tiempo y que iba creciendo, muchas de las cosas que hacía, o la manera en la que las hacía, era para obtener la aprobación de quienes me rodeaban. Cuando estuve en la universidad, yo quería tener la aprobación del profesor. Y no me refiero a la aprobación cuantitativa o numérica, que esa por supuesto la buscaba y me forzaba. Yo quería tener la aprobación personal de él hacia mi persona. Y me podía pasar horas redactando un ensayo que normalmente me llevaría 35, 40 minutos. Pero quería de alguna manera diferenciarme, de alguna manera tener su aprobación. No solamente me pasó en la universidad, en el trabajo lo mismo. Trabajaba comisión, trabajé varios años en ventas. Y aunque cobraba una comisión por cada venta que hacía, créeme que me motivaba mucho más la palmada del gerente que lo que me depositaban a fin de mes. En la iglesia, en el ministerio, me encantaría decirte que fue distinto, pero 3/4 partes de lo mismo. Muchas veces me encontré haciendo cosas, planificando actividades para obtener la aprobación del liderazgo, de las autoridades, para de alguna manera obtener la valía de parte de ellos. Y aunque esto es algo loable, porque alguien podría decir que hay de malo en intentar ser un buen estudiante o en intentar ser un buen empleado, que intentar ser un buen siervo de Dios. En mi caso particular, yo descubrí que esa búsqueda de aprobación en los demás, en realidad lo que reflejaba era una tremenda necesidad en mi interior. Una necesidad de que las palabras de otros me demostraran que valía algo, que era especial para alguien, que era bueno en algo. En eso consistía mi búsqueda de aprobación. ¿Sabías que psicólogos y sociólogos coinciden en que la búsqueda de aprobación es un síntoma de algo que ellos llaman la crisis de identidad? ¿Y qué es esta crisis de identidad? Bueno, los especialistas la definen como un estado de confusión o duda acerca de quiénes somos y qué queremos en la vida. Este estado de confusión o duda puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero generalmente se presenta en la adolescencia y en la juventud. En la mayoría de los casos se vivencia como un proceso doloroso y desorientador. Claro, porque es una cuestión existencial. Lo que no encontramos adentro, lo buscamos en la afirmación de los de afuera. Y mientras esa afirmación esté, está todo bien. El problema es cuando esa afirmación no está. Eso nos daña tremendamente. En la era digital en la que vivimos, y lo escuchamos a Gustavo hablándonos con mucha claridad de eso, esta crisis de identidad se ha transformado en un problema sumamente complejo. Las redes sociales han contribuido exponencialmente a la crisis de identidad. Chicos, no hay nada que nos haya movilizado más al deseo y a la necesidad de ser aprobados por quienes nos rodean que las redes sociales. Y si bien nos han beneficiado en un montón de maneras, porque en muchos sentidos realmente son una bendición, y esto es indiscutible, podemos estar comunicados globalmente, podemos expresar lo que sentimos, podemos profesar nuestra fe, al mismo tiempo han posibilitado la creación de una imagen pública de nosotros mismos que tiene que ver con lo que decidimos mostrarle al mundo, pero que no siempre tiene que ver con lo que realmente somos, con lo que vivimos en casa, con lo que somos cuando nadie nos ve, con la manera en la que nos sentimos cuando estamos solos. Y entonces lo que vamos haciendo es ir dotando de sentido a esa identidad que hemos construido, alentados por los likes y por las interacciones que al parecer nos otorgan valor. Ese valor que buscamos opera en contra de nuestra autenticidad como hijos de Dios. Porque a medida que vamos acercándonos a los patrones culturales, vamos alejándonos de aquello que Dios desea que sepamos, que seamos. Para algunos de nosotros, esa presión de encajar en el molde cultural tendrá que ver con la obtención de cosas materiales.
Y esa es la imagen que deciden crear o que decidimos crear, y eso es lo que decidimos mostrar. Para otros tendrá que ver con la concreción de metas, y en función de eso creamos una imagen y eso es lo que decidimos mostrar a los demás. Para otros tendrá que ver con alcanzar una figura de acuerdo a los estándares estéticos modernos, y en función de eso creamos una identidad y eso es lo que mostramos a los demás. Y hay muchas posibilidades más, pero en todos los casos implica una búsqueda de identidad en alguna variable externa y no en el único lugar donde nuestra verdadera identidad reside. Hace algunos años, leyendo a un autor cristiano que desde ese momento se convirtió en uno de mis favoritos, entendí cuál era el corazón de mi problema. Y quizás es el corazón de tu problema en esta mañana. Me había pasado la vida entera buscando casi como un mendigo, horizontalmente, lo que Dios ya me había concedido verticalmente. Y me di cuenta que había pasado mucho tiempo abordando mi crisis personal de identidad, tal como el mundo la aborda, buscando valor en aquellas cosas que socialmente se ponderan como relevantes. Y créeme que fue una búsqueda que me llenó de dolor, que me llenó de frustraciones, pero que nunca cumplió con lo que a priori prometía. Y en todo ese proceso, que me trajo más de un dolor de cabeza, aprendí lo que estoy intentando transmitirte. Lo primero que aprendí, chicos, es que no podemos pasarnos la vida buscando identidad, tratando de impresionar a los demás. No somos lo suficientemente buenos como para obtener la aprobación constante de quienes nos rodean. Dicho sea de paso, somos pecadores. En algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a tomar una decisión errada, en algún momento vamos a tener una actitud equivocada. Y cuando eso suceda, vamos a decepcionar a quienes pretendemos impresionar. Y cuando toda nuestra emocionalidad está fundada en intentar impresionar a una persona o a un grupo de personas, y ni hablar cuando nuestra espiritualidad está fundada en el hecho de impresionar a otros, y eso no sucede, la frustración está a la vuelta de la esquina. Sumado al hecho de que quienes te rodean no quieren cargar con el peso de tener tu identidad en sus manos. Y aun si quisieran hacerlo y si tuvieran las mejores intenciones, no pueden hacerlo. Entonces, buscar tu identidad en las personas que te rodean es un sinsentido. De igual manera es un sinsentido buscarlo en la concreción de metas. ¿Sabes? El éxito es muy poco confiable como dador de identidad. ¿No te pasó que pensaste que cuando terminaras la facultad te ibas a sentir completo? Estudiaste 3, 4, 5, 6 años, tenés el título en la mano y quizás en muchos sentidos sí te sirvió. Pero vos y yo sabemos que en términos de identidad no cambió absolutamente nada. Lo mismo cuando lograste tu primer trabajo, lo mismo cuando lograste tu primera casa, lo mismo cuando lograste cambiar el auto. No sirven como dadores de identidad, no pueden darte identidad. Esa búsqueda de reconocimiento, de aprobación de los demás, jamás podrá darte valor. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que estás buscando algo en un lugar donde no puede ser hallado. Yo podría decirles en esta mañana, vamos a buscar un lingote de oro acá en el auditorio, irme y volver el domingo de la semana que viene y los voy a encontrar buscando el lingote de oro porque se trata de una búsqueda imposible, simplemente por el hecho de que estás buscando algo donde no puede ser hallado. Escúchame bien, no es sano, no es sabio y es una pérdida de tiempo buscar horizontalmente lo que Dios ya te concedió verticalmente. Y he sido abierto en estos minutos y quiero ser abierto contándote cosas que nunca pensé que las iba a contar en un auditorio. Ahora, si yo he sido abierto contigo y honesto contigo, lo ideal es que vos también lo seas con vos mismo. Y que te preguntes en esta mañana, ¿en qué cosas estás buscando valor que no pueden dártelo? Quizás no tuviste las mismas luchas que yo de buscar aprobación en los mismos lugares donde yo los busqué. Quizás sí. Pero hay algo que todos tenemos en común en este auditorio y que también lo tenemos en común con los chicos que lideramos, que se han quedado en nuestra iglesia esperándonos. ¿Y sabes qué es? Es el enemigo de nuestras almas. Y el enemigo de nuestras almas, y ha hablado mucho Gustavo de esto,
tiene una estrategia que es histórica y es distorsionar nuestra identidad. Él quiere distorsionar nuestra identidad para sacarla del único lugar donde está y movilizarla hacia algún otro lugar. Si sos líder de jóvenes o adolescentes, asumo que a estas alturas ya te diste cuenta que la crisis de identidad de nuestros chicos es tan real, es que claro, el enemigo de nuestras almas obra constantemente para robarles su identidad. Si lo pensás en términos teológicos, es lo que le ha mantenido ocupado desde el Edén hasta acá. Movilizar nuestra búsqueda de identidad desde el único lugar donde puede ser hallada, que es en Él, hacia algún objeto de lo creado. Eso se llama idolatría y es lo que escuchamos ayer. Y siempre implica algún grado de distorsión de identidad. Hace un tiempo, pensando en esto de identidad, encontré algo que me llamó poderosamente la atención y me enseñó un montón. No sé si sabías que los elefantes son animales muy ponderados en Asia. Los utilizan hoy y los han utilizado históricamente para muchos fines. Los han utilizado para conflictos bélicos, los han utilizado para la agricultura, para el comercio. Hoy tienen un uso más que tiene que ver con el turismo, los utilizan para desfiles y demás. Pero me llamó poderosamente la atención pensando en identidad, en cuál es la manera en la que los adiestran. Van a aparecer algunas imágenes que son sensibles, pero que tienen que ver con esto. Mira, en esa primera imagen, ahí ves un elefante de no mucha edad, atado con sogas, y lo están tironeando y lo están castigando. Y lo que buscan de esta forma es ir rompiendo el instinto del animal. Es ir de alguna manera rompiendo su identidad. En la siguiente imagen, con esa especie de punzones, cada vez que el elefante intenta girar hacia un lugar, ellos lo llevan por un camino fijo y cuando intenta girar, con el punzón le infringen un dolor para de esa forma frenar su instinto y que el elefante les respete. Lo atan con cadenas, como ves en esa tercera imagen. Y escucha esto, porque me llamó mucho la atención. Cuando lo atan con cadenas, el elefante llega a convencerse de que no tiene fuerzas. De esa forma distorsionan su identidad. Y es una práctica que la hacen desde que son crías, desde que son muy jóvenes. Y de esa forma van moldeando la práctica del animal. Ahora, ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención cuando veía esto? El nombre que le han puesto a esta práctica. Esta práctica tiene por nombre, es el método para romper el espíritu del animal. Escucha bien, es el método que utilizan para romper el espíritu del animal. Todo en esas prácticas que acabamos de ver apunta a distorsionar la imagen y la identidad del elefante. ¿Y qué tenés como resultado? Lo que vemos en esa imagen. Una de las especies que fue creada quizás para ser la de las más fuertes, termina subyugada por alguien que logró adiestrarla. Y creo que entendés a dónde quiero llegar. Quizás deberíamos preguntarnos en esta mañana, ¿cuáles son los engaños del enemigo que nos hemos creído, que nos han roto, que han distorsionado nuestra imagen y que por ende nos han alejado de aquello que Dios quiere que seamos? ¿Podés identificarlo? ¿Podés identificar cuáles han sido esos engaños que te han llevado a la distorsión de tu identidad? ¿Sabes cómo se rebaten esos engaños? Recordándole cada mañana a tu corazón que tu verdadera identidad no está en lo que sos, tu verdadera identidad no está en lo que haces, tu verdadera identidad no está en lo que valoran de vos aquellos que te rodean. Tu verdadera identidad está en el valor y la dignidad con las que te dotó aquel que te creó a su imagen y su semejanza y que propició un medio para salvarte por medio de Jesucristo. Esa es tu identidad y esa es mi identidad. Nunca dejes de tenerlo presente. No es sano, no es sabio y es una pérdida de tiempo buscar horizontalmente lo que Dios ya nos concedió verticalmente. Dios te bendiga. Muchas gracias.